bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast y en esta ocasión, más que una entrevista en sí, que ya en su momento tuvimos una entrevista, va a ser modo tertulia, modo charla entre dos profesionales y hablando de un tema muy concreto, muy mediático y que levanta asperezas, ¿no? O como se suele decir, o levanta callo, sobre todo porque hay mucha gente que defiende un bando, mucha gente que defiende otro, pero a ultranza, rollo dos extremos. Y luego seguramente, pues igual estamos nosotros que estamos ahí en el medio diciendo, a ver, esto es muy bueno, pero tú tampoco te preocupes tanto por así decirlo, ¿no? Para ello cuento con un invitado de lujo porque es amigo mío, es un pedazo de profesional, ya lo conocéis de un capítulo anterior, pero él es nutricionista, tiene un máster en nutrición y metabolismo, ahora mismo está doctorando en medicina en Barcelona y él es Edu, así que Edu, tío, un placer tenerte de nuevo por aquí. No, nada, como siempre el placer es mío. Tengo que decir los mismos adjetivos y calificativos para ti. Yo, bueno, nos conocemos en la carrera, sé que eres un trabajador nato, muy buen profesional, por cierto, también. Y nada, me gusta siempre hablar con personas, sobre todo con la mente abierta, que tengan ganas de aprender, ganas de salir fuera de su línea de conocimiento. Y considero que tú eres así que siempre se puede aprender mucho así. Un placer y yo es igual. Y el tema en concreto que vamos a tratar Edu y yo hoy es los beneficios y perjuicios o en qué situación está una alimentación de origen vegetal, con su proteína de origen vegetal, sobre todo, que suele ser lo que más mediatiza, ¿no? Donde más duda hay, ¿no? De, oye, la proteína vegetal es peor que la proteína animal. Y justamente con eso, ¿no? En contra o en pos de una alimentación convencional, por así decirlo, en la que incluyes pues, proteína de origen animal o incluso en personas que potencian aún más este consumo de proteína de origen animal pensando o argumentando que es ya no solo mejor a nivel de calidad proteica o para sus objetivos a nivel deportivo, sino que a nivel de salud es muchísimo mejor, ¿no? Este tipo de proteína. Te quiero preguntar, Edu, lo primero, ¿tú qué piensas al respecto de que últimamente se esté mediatizando tanto en redes sociales? Porque parece muchas veces que son temas cíclicos, ¿no? Como puede ser la alimentación keto, ahora con el ayuno que ya hace casi 10 años, pero bueno, va a ser un tema también que seguramente sea cíclico. Pero sin embargo, el tema de la proteína de origen animal, yo creo que es un tema que también ha generado muchísima expectación porque hay muchísimos defensores de, oye, no, la carne roja es súper buena para la salud, es una proteína de calidad, es muchísimo mejor, obviamente, que si comes un trozo de hierba, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? O de tofu. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que es un tema que sí que se está cogiendo mucho bombo? Eh, ¿O piensas que realmente, por mucho bombo que se coja, la evidencia que es la que hay y, oye, eso no ha cambiado? Ujú. Sí, a ver, yo creo que obviamente está de moda ser vegetariano y vegano, está muy de moda, pero tampoco podemos obviar que una alimentación vegana o vegetariana trasciende da un paso más allá de lo que es simplemente consumir una alimentación basada en plantas. ¿Por qué? Porque mucha gente no decide ser vegetariano o vegano solo por salud, decide también serlo por un tema más filosófico, más ético. Ahora mismo también todo el mundo sabe que se le está dando mucho bombo también al tema del ecologismo, al tema del medio ambiente. Sabemos que bueno, muchas partes de los cultivos que vienen a partir de animales, pues, bueno, quizás son un poco menos ecológicos. Todo este tema creo que se puede unir y hacer una bola muy grande que haga que el resultado sea que cada vez más y más gente se está volviendo vegetariana y vegana. Por lo tanto, yo creo que hay una diferencia muy grande entre el resto de patrones alimentarios y dietas de moda como ayuno intermitente, dieta cetogénica y dietas vegetarianas y veganas, por lo que acabo de decir. Trasciende a simplemente ser más saludable o menos. Hay muchos más factores en juego, por lo tanto, creo que no va a ser una moda, sino que va a seguir adelante. Justo. Mm. Eso me parece fundamental decirlo, ¿eh? Que no es una moda, sino es un estilo de vida. O sea, al final es una Exactamente. creencia y es una Mm. creencia, una forma de pensar Claro. trasciende, como tú dices, a que
me guste esto o no me guste. O sea, no va en función de si te gusta o no, sino de lo que yo considero. Y me parece muy Exacto. importante. Y al final la gente que lo haga solo por salud, lo más seguro es que lo deje. Sí, porque no tiene una motivación un extra. porqué y un para qué más grande que simplemente alimentarse un poco mejor. Y como ya hablaremos también más adelante, tampoco hace falta ser vegano para vivir más años. Así que Totalmente. sí. Eso es cierto, ¿eh? A modo anécdota, pero yo conozco mucha gente que ha pasado al vegetarianismo. Al veganismo ya no, porque es el último nivel, ¿no? Pero sí que al Sí, vegetarianismo y lo han dejado porque lo han hecho, como tú dices, en pos de salud o incluso en pos de, oye, no, porque así voy a perder más peso, porque no tengo ninguna exactamente. creencia de esto, y luego ni les aguanta, ¿no? Porque dices, Eso se termina rápido. la filosofía de vida. Me parece interesante incluso, Edu, no sé cómo piensas que incluso hablemos primero a nivel de comparar una alimentación vegetariana barra vegana y una alimentación omnívora, de ir diferenciando, aunque sea resumidamente brevemente, que la gente lo entienda, tampoco sin entrar en tecnicismo, pero oye, las diferencias que hay a nivel de, oye, pues por macronutrientes, ¿no? O sea, los hidratos de carbono, ¿qué diferencia hay? Es decir, que una persona vegana, por ejemplo, consume otros que un omnívoro no conoce, para poner un poco en situación de decir que no es tan diferente, o a nivel de grasas, y ya luego, por último, si quieres, entramos un poco en el tema de las proteínas, de dónde coge las proteínas cada uno de estos grupos, para que la gente desde fuera también entienda que una persona seguramente vegetariana vegana no es un bicho raro, sino que es una persona que come prácticamente igual, salvo unos grupos de alimentos que son mucho más concretos de lo que parece, ¿no? Correcto. Sí, sí. Eh, Bueno, en general la dieta se parece, se parece mucho, realmente fuera de lo que mucha gente pueda pensar. total. Son muy parecidas y más que nada porque, como tú bien has dicho, lo único que hace una dieta vegetariana o vegana, en su máximo nivel, como tú bien has dicho, es simplemente eliminar algunos grupos de alimentos que son grupos de alimentos de origen animal. Ya está. El resto de fuentes de grasas, de fuentes de hidratos de carbono, suelen ser las mismas. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente un factor que hay que tener en cuenta también es que la gente vegetariana o vegana suele también hacer elecciones mucho mejores en estos grupos de alimentos. Por ejemplo, hidratos de carbono, suele consumir hidratos de carbono pues de mejor calidad, en su versión integral, no tan refinados, no productos tan procesados como, yo que sé, un pan de molde. Entonces, claro, en base, teóricamente es igual, solo que restringes los alimentos de origen animal. En la práctica suele diferir bastante una alimentación de una persona vegetariana de que de una omnívora normalmente. Totalmente. Incluso esto hace también, como bien has comentado, porque mucha gente se piensa que, o puede pensar, no, vegetariano o vegano, pues solo come verdura, por así decirlo, ¿no? Uh -huh, O porque uh come -huh. verdura. Oye, no, como tú dices, a nivel de hidratos de carbono, pues arroz, pasta, harinas, Exactamente. igual, prácticamente igual, ¿no? Porque eso lo tenemos todas las personas, por así decirlo, sea tu patrón o no. Las grasas, pues más o menos parecido. Sí que puede cambiar a lo mejor, como tú dices, la de origen animal, mantequillas, cosas así, pues seguramente eso no, obviamente. Uh Y luego ya -huh. está la proteína, que ahí sí que hay una diferenciación importante. Sí que es Exactamente. interesante que también a nivel calorías, ¿no? Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta, como he comentado antes, muchas veces al principio era una moda el hacerse vegetariano porque había un rumor o estaba la tendencia de, oye, no, esto te va a permitir que pierdas más peso si eres vegetariano o adoptas este patrón. ¿Qué pasa? Normalmente, como tú bien dices, las personas que son vegetarianas veganas, que al final optan por ese patrón, por creencia, por filosofía, como quieras llamarlo, uno, estamos dando seguramente un interés extra en su alimentación que una persona que no, porque al final una persona que no tiene el mismo interés. Ahora, si tú ya cambias tu patrón mínimo, vas a tener que informarte, ¿vale? Un poquito. Uh -huh. Otra cosa es que lo hagas bien o mal, pero mínimo te vas a informar. Y luego también otra cosa importante, y es que las personas vegetarianas o veganas muchas veces se comenta el tema de lo compatible que es esto con el tema del deporte o con el tema de la salud, ¿no? Ya no hablo del peso. Y uno, en tema de deporte, normalmente, y yo siempre lo comento, de hecho una persona vegetariana o vegana casi que en todos los deportes tiene mejores herramientas que una persona que sea omnívora. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono que está consumiendo y la verdura que está consumiendo
que es lo más importante en la mayoría de deportes, vas sobradísimo. Y no tienes ese temor o ese miedo o esa fobia que muchas personas tienen. Y luego a nivel de salud, como comentamos luego también, pues sí que pueden tener ciertas mejorías. Eh, Tú, por ejemplo, Edu, a nivel investigación, también en tu trabajo con las personas con las que llevas, ¿ves un poco esta tendencia como que las personas que no son vegetarianas tienen menos interés en la alimentación y de hecho ese menos interés o desconocimiento hace que tilden a las personas que sí que tienen este patrón como bichos raros, frikis o personas que no se están alimentando muy bien? Sí, lo que me suele pasar es que hay dos tipos de personas, resumidamente y generalizando mucho, ¿no? Las personas que tienen todavía la creencia de que, bueno, hay que, por ejemplo, para ir al gimnasio y ganar masa muscular, tienes que comer pollo, tienes que comer carne, porque si no vas a estar pues, no, sin evolución alguna, ¿no? Total. Y otras personas que sí que aceptan un patrón más vegetal, más reducido en carne. Entonces, claro, sí que noto que, claro, yo una parte de mis pacientes sí que son deportistas, otra parte no, pero lo que noto es que la gente que es deportista y se interesa mucho por el consumo de carne, normalmente suele limitarse mucho. Limitarse mucho en el sentido de, no, tiene que ser así, 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 y si me sacas de esto, entonces no creo que vaya a evolucionar como yo quiero evolucionar. Entonces, digamos que no es que se interese más o menos, al menos en mi experiencia, ¿eh? No es que se interese más o menos por la alimentación, sino que su visión de la nutrición es tan pequeña y tan estrecha que están totalmente limitados porque no se abren otra cosa. Sin embargo, otras personas que quizás, bueno, abren un poco la puerta o han escuchado hablar en su familia o en personas que conocen de la dieta vegetariana, quizás son un poquito más de mente abierta, porque no olvidemos, no podemos olvidar que esto también es muy nuevo, aunque ya lleva mucho tiempo la dieta vegetariana, hay muchas personas que les parece una aberración y que eso les parezca una aberración es una Es aberración. verdad. Entonces, tienen un poquito más fácil estas personas realmente tener una buena alimentación y sí que es verdad que, bueno, son un poco más maleables en el sentido nutricional. Total. Y también es importante aclarar, como tú dices, una persona que tiene una alimentación convencional, es que al final eso es algo cultural. O sea, es que nacemos con Correcto. eso, nos enseñan, crecemos, nos desarrollamos y nos morimos en ese mismo patrón alimenticio. Por lo tanto, que ya te lo cambien o que te cambien cosas como la carne, que suele ser un alimento, pues con muy buena prensa, por así decirlo, es decir, que está muy Ujú. valorado. Y curiosamente, los alimentos de origen vegetal no son tan valorados. O sea, obviamente, pues tú no vas a valorar igual un trozo de lechuga que una pechuga de pollo, por ejemplo, ¿no? O sea, tú vas a pensar que nutricionalmente la pechuga de pollo es infinitamente mejor, que puede serlo, ¿eh? Pero me refiero que aunque no lo sepas, lo vas a pensar. Pero también es muy difícil a una persona que está en este patrón decirle, oye, no, mira, que sin estos productos que para ti son los que más valoras en tu alimentación, que si los quito, puedes estar igual o mejor. Claro, es muy chocante, Exacto. ¿no? Porque es como si Sí, tú sí. tienes algo en casa que valoras mucho y dices, no, es que si sin esto yo no podía vivir y yo te digo, no, no, mira, quítalo y no pasa nada. Uf, no, me va a costar fiarme de ti. De hecho, has comentado una cosa muy buena, el tema de personas que son deportistas, y vamos, si quieres empezar por el mundo del deporte, y luego ya vamos un poco al mundo salud. Ujú. Una pregunta clara o un tema claro, la proteína, ¿no? Que es donde más debate hay. La proteína animal es de mejor calidad que la proteína vegetal a nivel de aminograma y por Claro. eso obviamente va a ser siempre mejor o una persona va a mejorar más cuando coma carne que cuando coma productos de origen vegetal. ¿Qué diferencias hay? Es decir, que la gente entienda, una cosa es la calidad, otra cosa es la práctica o lo que significa eso. Exactamente. Esto es una muy buena pregunta porque normalmente solemos pensar que es mucho más fácil tanto llegar a los requerimientos de proteína con alimentos animales y que esa proteína te va a llegar de mejor calidad a tus músculos, ¿no? Lo cierto es que si tú sabes comer, porque eso es tan importante también cuando una persona quiere hacer una transición a una dieta vegetariana, que se apoye en un profesional como tú o como yo, si sabes comer, la proteína es de igual calidad. Es lo mismo, es lo mismo. El tema es que, claro, si tú comes lo mismo pero sin carne,
Entonces ahí es cuando tienes un problema. O sea, tú tienes que reestructurar toda la alimentación para poder nutrirte bien. Entonces, obviamente, tu nivel proteico y la calidad de tus proteínas va a ser mucho peor si tú comes igual, solo que reduciendo la carne y cambiándola por otras cosas que quizás no son adecuadas, ¿vale? Si tú planteas muy bien tu alimentación, teniendo en cuenta la complementación proteica, teniendo en cuenta, en el caso de deportistas también es muy importante el timing, la cantidad de proteína en cada comida, todo eso. Si tú lo controlas todo, puedes ir igual o incluso mejor, por el tema también de que la carne muchas veces a muchas personas les produce también una difícil digestión, etcétera, que a nivel deportivo eso es una variable muy importante a tener en cuenta, es decir, alimentos que se digieran rápido, que sean fácilmente absorbibles y que no molesten. Totalmente. Y eso a nivel vegetal puede parecer que no por el tema de la fibra y tal, pero si lo planteas bien es una muy buena estrategia. Totalmente, incluso también, como tú dices, ¿no? La diferencia. Es verdad que a lo mejor una persona puede debatir o puede argumentar, ¿no? Yo me pongo del lado de la carne y te digo, pues mira, una pechuga de pollo, el aminograma es mejor, es decir, la calidad de esta proteína es mejor que la de, no sé, la de los garbanzos, por ejemplo. Lo estoy inventando. Ujú. Y yo pues te argumento con eso, ¿no? Que suele ser el argumento que se usa siempre. No es decir, no, es que la calidad proteica de la carne es incomparable, o la del huevo, o la de tal, ¿no? O sea, no lo puedes comparar. Es decir, casi que cierro el debate, ¿no? No te dejo ni que hables. Sí, Pero hay una cosa como tú has dicho, oye, si tú tu alimentación la estructuras a nivel de, oye, es que vamos a meter diferentes alimentos que hagan que se complemente la proteína, es decir, lo que le falta a un alimento de proteína lo va a tener otro, se va complementando, puede llegar. Y luego, otra cosa importante que esto recuerdo hace años ya que cuando lo estudié, y encima esto lo estudié en un artículo sobre todo científico que lo comentáis, Ismael Galancho, muy interesante, y es el tema de las cantidades. ¿No? Al final se ha visto que es mucho más importante la cantidad de proteína que tomas que la calidad de la misma. Es decir, cuanto menos cantidad tomes, la calidad cobra más importancia. Pero si por así decirlo una persona que es vegana o vegetariana consigue llegar, me lo invento, a 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, y en su estrategia necesita 1,8 o 2, oye, ya está, me refiero, ya va a conseguir lo que necesita, ¿no? No hace falta que sea de la mayor calidad posible. La cosa es que me digan, no, es que por mi contexto personal, pues es que no puedo comer mucha cantidad de comida, entonces como mucho, mucho, mucho llego a 1,2 de proteína o a 1. Oye, pues ahí venga, vamos a fijarnos un poco más en la calidad de la proteína, que no significa eso que no pueda ser vegano o vegetariano, simplemente, oye, pues hay que prestarle más atención a lo que estás comiendo o a ver qué estrategia usan, ¿no? Entonces es un argumento que el tema de la calidad proteica se quita rápido con el tema de las cantidades. Y al final eso es algo muy exactamente. fácil. ¿No? O sea, es que no hay tanta diferencia. De hecho, existen deportistas de élite, pero de élite nivel Novak Djokovic, por ejemplo, que seguramente para muchos es el mejor tenista de la historia y con la edad que tiene sigue rindiendo un nivel impresionante, es vegano. O sea, esa persona es Ujú. vegetariana y rinde increíble. Y como tú dices, a nivel digestivo seguramente va a notar mejorías por el tema de la carne, que al final digestivamente pues suele ser algo que cueste más. Ya digo, Ujú. este argumento al final es de la calidad proteica, que una cosa es cierta, pero también se puede derrumbar muy rápido con el tema de las Sí, cantidades. totalmente. Y hay otro factor que es muy importante y es que hoy en día, bueno, ya llevamos unos años dándole mucho bombo a la proteína, alimentos proteicos, a no sé qué, a productos enriquecidos en proteína. Ostras, es que realmente te pones a pensar y es muy fácil llegar a la Sí, proteína que tú necesitas, ¿eh? total. No es tan difícil y la gente está obsesionada en comer más proteína, más proteína. Ostras, tío, no hace falta tanto. Yo creo que sí que hubo unos años en donde los estudios científicos le daban mucho bombo a subir, pero realmente no hay tanta diferencia en consumir un poco menos de proteína y tener una buena composición corporal y sobre todo hablando en deportistas, de rendimiento deportivo. En deportistas parece mentira, pero muchos necesitan menos proteína. ¿Por qué? Porque, como tú bien has dicho al principio, los hidratos de carbono son la clave, y casi en la totalidad de los deportes. Y la proteína simplemente debe ser una herramienta para tú recuperar mejor, etcétera.
y realmente es muy fácil llegar, ¿eh? Es muy fácil. Es muy fácil. De hecho, para que la gente también lo entienda, ¿no? Cuando hablamos de rendimiento deportivo, ¿no? O sea, ya subiendo el nivel, ya la proteína está claro que se puede llegar y que no hay problema ninguno en que comas animal o vegetal, o sea, siendo vegetal se puede. Simplemente, como tú dices, hay que fijarse más o reestructurarlo, pero se puede, o sea, no es algo Y hay que fijarse más por lo que tú has dicho, un nivel cultural. No estamos justo. acostumbrados a comer así. Te vas a otra cultura donde siempre consumen vegetal, proteína vegetal, y no tienen que hacer nada porque ya están adaptados a eso. Total, No exacto. tienen que pensar y decir, no, ¿cómo junto esto con esto? No, no, es que ya lo saben hacer. Exacto, Mm. exacto. Y luego a nivel de rendimiento, que algunas veces alguna persona me ha preguntado, o familiar o cercano, pues, ¿cómo puede ser que una persona vegetariana o vegana pueda rendir bien en el deporte? Y hay dos factores importantes, o incluso tres. El primero, que es el que tú has dicho, oye, es una persona que seguramente haya mostrado un interés mayor por su alimentación. Eso ya abre muchas vías. Segundo, una persona que es vegetariana o vegana, los hidratos de carbono y las verduras, que bueno, vamos a poner los hidratos, forman parte de su alimentación, o sea, es una base, es decir, que lo integra mucho más fácil que una persona que no sea vegana, porque normalmente una persona que no sea vegana o vegetariana suele ser al revés, la base suele ser la proteína y ya si eso mete algo de hidratos o de grasa. Una persona vegetariana Eso es. vegana, yo creo que al final los hidratos son como una base súper importante y para el deporte es fundamental, por lo tanto ya tenemos una persona más interesada en su alimentación, por lo tanto va a intentar cuidar que la calidad sea buena de lo que coma, y una persona que de hidratos de carbono, que es lo que le va a dar un rendimiento inmediato, seguramente el que menos coma igual o más que una persona en comparativa omnívora o un patrón con carne. Y otro tercero importante, el tema de la verdura. O sea, a día de hoy, la población, las personas, no es que coman mal, pero verdura se come muy poca. O a ciertos alimentos como la verdura, o grupos de alimentos como la verdura, que son tan importantes a nivel salud, a nivel digestivo, a nivel rendimiento, a nivel lesiones. Una persona que no tenga un patrón, o sea, que tiene un patrón carnívoro, con carne, o omnívoro, la verdura puede estar, pero casi siempre suele ser, no me gusta mucha, o le echo poco, o se me olvida, o sí, de vez en cuando. Ahora, una persona vegetariana vegana también la va a incluir casi que todos los días, o sea, la tiene muy presente. Entonces, que al final tenemos una pedazo de base nutricional muchísimo más sólida y más acertada de una persona que sea vegetariana vegana. Por eso luego, oye, le es más fácil rendir, o incluso rinde mejor que una persona que no lo sea. Pero también, sobre todo, como tú dices, ya no solo por el tipo de alimentación en sí, sino por porque la persona que no sea vegetariana o vegana no come realmente bien o no se interesa en comer lo que necesita, Eso es, ¿sabes? eso es. Muchas veces, esto es un punto clave que acabas de tocar, muchas veces los máximos beneficios de una dieta vegetariana o vegana no se ven porque la dieta vegetariana o vegana sea creada por el Dios, sino se ven porque es tan mala la dieta que seguimos omnívora Wow, que cualquier modificación que hagas va a ir bien, ya ¿sabes? ves. Y también es muy interesante el tema de lo que has dicho de la verdura que dices, ostras, pero para un deportista no es tan importante la verdura, porque eso no da nada, no te nutres, ¿sabes? No da Energía. energía. Y claro, si la gente supiera lo importante que es todos los micronutrientes en nuestro metabolismo energético, todo, el magnesio, el cobre, el zinc, el calcio, todo. Y todo eso te lo dan prioritariamente frutas y verduras. Entonces, si tú estás bien nutrido en todos tus micronutrientes, tu metabolismo energético va a ser mucho mejor. Y tu formación de ATP, que es la moneda de intercambio energético de tu cuerpo, con la que vas a poder correr, vas a poder nadar, vas a poder darle más fuerte a la pelota con la raqueta, pues va a ser mucho mejor. Y eso poca gente lo tiene en cuenta. Dice, no, es que tengo que cuadrar los macros, tal, sí. ¿Y los micros qué? Que eso es lo que la gente nunca hace porque se suele, bueno, decir, mira, pues yo con esta aplicación ya me hago mis macros y tal, ya, pero y todo lo más importante que es lo que está debajo, todos los micronutrientes que te van a hacer seguir vivo, básicamente, ¿dónde están? ¿Sabes? Totalmente. Es verdad, ¿eh? O sea, es un grupo de alimentos que se tiene totalmente desestimado y la gente no lo incluye tanto, piensa que por incluirlo un poquito de vez en cuando ya está. Y ya te digo, una persona que sabe que nada vegana, esto lo tiene normalmente Muy muchísimo más cubierto. cubierto, pero vamos, Sí. a niveles desorbitados. Pero es que lo que has dicho tú, es que al final es, oye, una persona que sabe que nada vegana tiene todos estos beneficios, pero es que además también a nivel digestivo, a nivel salud,
o sea, a nivel cardiovascular incluso, es que también tiene mejorías. Es decir, al final, y tú encima a nivel de investigación estás muy metido en el tema cardiovascular, Sí. te interesa mucho ese tema también. Y es cierto, ¿no? O sea, al final sí que tú estás viendo en tu doctorado, en tus investigaciones y bueno, en tu propia actividad profesional, que oye, Ujú. hay una evidencia que una alimentación con más vegetales Sí. mejora, ¿no? Yo iba a decir improve, mejora ese perfil lipídico también o a nivel cardiometabólico. Exacto. Bueno, ya desde hace muchos años esto se sabe en la ciencia. Esto se sabe en la ciencia. Lo que pasa es que, como tú bien sabes, siempre la traslacionalidad desde que sale algo en la ciencia hasta que se va aplicando y se tiene un conocimiento público es lento, ¿no? A no ser que Claro, sea un bombazo de no sé qué, no. Es que, por ejemplo, el estudio que salió hace unos años de la carne da cáncer, ¿no? Pues si se vuelve popular, pues sí que llega muy rápido. Pero cuando es algo más aburrido, como por ejemplo de lo que estamos hablando de no, es que más frutas, más verduras, un patrón más vegetariano, te va a hacer vivir más, te va a hacer tener un perfil lipídico mejor, te va a hacer tener menos inflamación de bajo grado, te va a hacer cualquier beneficio que consideres, menos riesgo de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, obesidad, cualquier cosa. Todo esto, pues bueno, no es tan chicha, no es tan interesante, es un poquito más aburrido y cuesta un poco más que llegue a la población. Pero esto ya se sabe desde hace mucho. Y bueno, me gustaría recomendar no es publicidad, no me pagan, ¿eh? Pero un documental de Netflix que se llama Las Zonas Azules, que está basado en un libro, que yo no me lo he visto entero, ¿eh? Pero sí que me he visto un par de capítulos y mi intención es verlos todos, que, bueno, básicamente trata de un hombre que investiga y va a diferentes zonas del mundo donde la longevidad es muy grande, muy alta, y viven más de la media del resto del planeta. Y intenta identificar los patrones que hay ahí, en ese lugar, para que la gente viva tanto. Integra, pues, estilo de vida, alimentación, ejercicio físico, el medio ambiente, todo lo que hay ahí que pueda favorecer eso. Y obviamente, como ya te imaginarás, la alimentación juega un papel crucial. Y como también ya te habrás imaginado, la alimentación está basada en plantas la mayor parte. Y un bajo consumo de carne, de pescado, de huevos, de todo esto. Que los consumen, ¿eh? Muchos los consumen, pero es bajito siempre. pues nada. Es que Mm. también, como tú dices, todo esto se sabe desde hace años, solo que eh, no es atractivo hablar de que comas lechuga, Es- entonces no lo vas a hablar. y, exactamente, y sobre todo hay mucha gente que se resiste y se opone a esa evidencia. Y también Mm. hay es como te he dicho antes, hay un sesgo cultural tan grande Sí. Mm. te estás metiendo conmigo, ¿no? Es decir, o sea, no me estás diciendo que es algo externo, ¿no? De, oye, pues mira, la carne se puede quitar y no pasa nada. No, no, me estás hablando a mí, personalmente. Exactamente, De exactamente. hecho, recuerdo perfectamente cuando Pedro Sánchez, aquí en España, dijo la frase, ¿no? De a mí que me pongan un buen solomillo o algo así, dijo un buen chuletón, no sé qué dijo. Sí. O sea, sin más, que para mí estuvo muy desacertado porque fue, al final tiene una influencia muy grande. Y yo recuerdo que por Instagram en esa época, creo que con otra cuenta que no es la que tengo ahora, dije, pues no tienes razón, o sea, hay que una cosa, y lo debatía con un chico con que me habló y me dijo, ¿cómo me puedes decir que la carne no es mejor que esto o que sin carne tal? Y dije, vamos a ver, la realidad es la que es. Que tú lo quieras ver no es no mi problema. O sea, Claro, yo decía, oye, claro. yo te estoy diciendo lo que es. No te estoy diciendo ni que tú lo hagas, ni que tú seas mejor o que seas peor. Te estoy diciendo lo que es. Igual que te puedo decir, oye, fumar no es bueno para la salud, pues ya está. O Ujú. sea, no tienes que decir, pues ya te estás metiendo conmigo porque fumo. No, oye, fumar no es bueno. ¿Tú quieres fumar? Genial. ¿No quieres fumar? También, sí, da igual. Pero la misión que tiene yo creo que la ciencia o la comunidad científica o los profesionales es decirte ese mensaje, no decirte una Claro, mentira. Ya tú haz lo que claro. quieras. ¿Sabes lo que pasa, Josemi? Que hoy en día en redes sociales todos estamos metidos en el mismo saco. Es decir, gente como tú o como yo, que basa su discurso en la ciencia para que la gente sepa más o menos de qué va la cosa y decir, mira, hay una evidencia de esto. Yo no lo digo, lo dice la ciencia. Yo lo único que te estoy diciendo es tener un papel de portavoz y te lo digo a ti.
Entonces, claro, la gente hoy en día nos está escuchando a nosotros, que hacemos ese papel, y está escuchando al payaso de turno que te dice que una dieta carnívora te va a salvar la vida, al otro payaso que te dice que tienes que consumir tal suplemento porque si no lo consumes pues, te vas a morir. Bueno, De hecho, entonces, claro, esas personas, incluso la mayor parte, tienen una influencia muy grande. Entonces, claro, la gente ¿qué va a creer? Está muy confundida. Entonces se creen que nosotros decimos nuestra doctrina igual que esas personas dicen la suya. Pero lo nuestro, lo que no entiende la gente es que lo nuestro no es una doctrina. Lo nuestro es simplemente información que extraemos de la ciencia. total. A mí me da igual que una dieta vegetariana sea mejor o peor. Es que es lo que dice la ciencia y punto. Ya Exacto. está. Es que justo iba a decir eso, que no nos pagan desde un Claro, sitio exacto. para decir esto. O sea, es que es la realidad. Hay que escoger. Ojalá me pagaran. Me pagasen, vamos, haría un capítulo diario de todo esto. Pero, pero, pero es verdad, es más, en un capítulo que hice hace poco con José Blesa, que es un periodista deportivo, de fútbol, que trabaja con la élite y tal, y me gustó mucho porque fue súper directo y súper cercano y lo dijo tal cual. Yo le dije el tema de, oye, ¿qué piensas de que haya futbolistas famosos? Bueno, o sea, hay uno que yo creo que la gente que de este mundillo lo conocerá, que aboga por una dieta keto, que hace ayunos, que su nutricionista es uno de estos gurús, que es nutricionista, pero Ya, que está dentro de ese saco. Y él me dijo, mira, invéntate lo que quieras, pero es que no es lo óptimo. Y depende mucho también de la consecuencia. Y él me decía una frase muy buena, me decía, en fútbol son 90 minutos, que son intervalos de intensidad alta y tal. Dice, pero realmente, aunque tu nutrición no sea perfecta, vas a aguantar 90 minutos de trabajo o 60 a ujú, un nivel alto porque entrenas todos los días y porque aunque no sea una claro. alimentación estás comiendo. Dice, ahora, llévate ese mismo sujeto a otro deporte como el CrossFit o a otro deporte como una, no sé, como una carrera de resistencia, es decir, donde realmente la nutrición marca una diferencia. Ahí ya no hay color, es decir, al final ahí ya hay una diferencia abismal, ahí sí se ve más y ahí sí que se puede, o sea, la persona es más consciente. Entonces, claro, al final lo que tú dices, es muy importante quién dice el mensaje y también es muy importante que la gente tenga esa opinión crítica. De hecho, una alimentación vegana, vegetariana a nivel de salud, es que también tiene muchos beneficios. O sea, que realmente una persona, aparte de todo lo que hemos comentado, una persona que su patrón sea vegetariano o vegano, por tener más interés, por comer más verdura, tener buena pauta de hidratos, mete proteína de origen vegetal, mete también grasas saludables, suele ser una persona que normalmente suele ser también activa. ¿Qué pasa? Que es muy fácil dos cosas. Bueno, uno, la calidad de lo que come esa persona es vamos, muy por encima de la media, se está comiendo muy bien, encima está nutriéndose muy bien. Dos, la verdura que consume, los alimentos que consume también son muy saciantes. Entonces hace que sea muy difícil Exactamente. que tenga un consumo calórico muy alto. O sea, al final es fácil, ¿no? Cualquier persona que nos escuche que pruebe a meterse 1000 calorías a base de verdura eh, y luego que pruebe a meterse 1000 calorías a base de, no sé, de huevos, aceite o lo que quiera. O sea, puedes meter Ujú. grasas de origen vegetal, pero que al final es más fácil que la persona tenga un consumo de cantidades y calidad mucho más óptimo para lo que hace. Entonces, todo eso hace que una persona vegetariana vegana también tenga normalmente mejor salud que una persona que no lo sea. Pero de hecho, y me da este speech que estoy dando ahora, ya no es solo por las diferencias, como te he dicho antes, ¿no? Es decir, no, es que una persona que no es vegetariana vegana es que su alimentación es mala o no es tan buena, por eso simplemente está peor de salud que una persona que sea vegana o vegetariana, ¿no? Que no, por así decirlo, no podríamos como atribuirle el mérito a la alimentación basada en vegetales. Pero de hecho, hace escasamente 2 meses salió un estudio que se llama OmniVeg, que es la leche, la verdad, porque justamente veía esto. ¿Vale? Tampoco vamos a meternos en ese estudio mucho menos, pero las conclusiones o resúmenes que podemos sacar era que se comparó en un mismo grupo, tanto una dieta mediterránea convencional, ¿no? De meterle proteína de origen animal, y luego una dieta mediterránea, pero que todo sea de origen vegetal la proteína, con más calorías, mismos nutrientes, todo, y más personas, y sí que había mejorías a nivel de salud. Es decir, aún así, se podría decir que es mejor. O sea, solo en este estudio que es verdad, pero me refiero que la tendencia o incluso la gente que haya hecho este estudio puede decir que no, es que yo confío en que, aun comiendo lo mismo de calorías, de nutrientes, de micronutrientes, todo, vas a estar más sano si todo es basado en vegetales.
Correcto, sí, sí. Lo que podemos sacar en conclusión de este estudio, que es muy interesante, es que cuanto menos carne y menos productos animales, mejor. Y va en una correlación. Total. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, una dieta vegetariana, perdón, una dieta mediterránea normal, ya es una dieta semi-vegetariana. Y siempre la hemos puesto como el mejor tipo de alimentación que hay, el mejor patrón dietético. ¿Por qué? Porque tiene pues bueno, una gran fuente de frutas y verduras, frutos secos, aceite de oliva, que es una gran fuente de grasas, y un poquito de carne y de pescado. Es una dieta semi-vegetariana y la poníamos muy por encima de otro tipo de dietas que tenían más carne, ¿no? Pero aún así, ahora hemos visto con este estudio que reduciendo la poca carne que ya hay en la dieta mediterránea, aún hay beneficios. Entonces, claro, eh, podemos concluir que es algo lineal. Cuanta menos carne, mejor. ¿Que puede ser saludable consumiendo un poquito de carne? Pues muy, muy saludable, vas a ser seguro. Pero, y sobre todo si tus alimentos son de buena calidad, si incluyes otras cosas como cereales integrales, una fuente de vegetales buena, todo eso. Pero cuanta menos carne, mejor. Eso, Eso, eso es lo que se ha visto en el estudio. eso es lo chocante, ¿no? Lo que mucha gente que lo escuche dirá, hostia, estos dos son unos sectarios y me están viniendo aquí la Sí. moto. Los veganos estos. No, pero es una realidad, o sea que al final, como tú dices, se están sacando cada vez más estudios, mejores hechos, y se ve eso, Ujú. le quitamos carne, metemos más origen vegetal y mejoran parámetros Sí. cardiometabólicos, como puede ser Ujú. HDL, como puede ser colesterol total o el ratio, ¿no? Como lo comentabas antes Correcto. de inflamación. Esto, de hecho, a ver, tampoco es nada nuevo porque, bueno, ya yo creo que mucha gente lo sabe que cuando hay un riesgo cardiometabólico alto, los médicos suelen recomendar un patrón de dieta basado en plantas. ¿Sabes? Esto lo primero, esto y ya llevan haciéndolo años. Total. Ahora se confirma, pero es que lo más interesante de este estudio es saber que en un mismo grupo de personas que han seguido una dieta mediterránea, cuando la pasas a una dieta vegana, basada en plantas, con la misma ingesta proteica, los mismos macronutrientes de proteína, hidratos de carbono, grasas, todo igual, y le quitas la carne, mejoran. Entonces, claro, dices, ostras, hay una bajada significativa que lo hemos comentado antes en el estudio de colesterol total, de colesterol LDL, que ya sabemos que es proaterogénico, es decir, que vas a tener una mejor salud cardiovascular, de factores inflamatorios también hay bajada. Entonces, claro, que por un lado es normal, porque ya sabemos que también una mayor ingesta de proteínas vegetales reduce la inflamación. Entonces, si tienes un patrón dietético vegano, pues es esperable, ¿no? Pero lo importante es que se confirma. Claro, justo que ya no es solo, como he dicho al principio de la entrevista, la charla, oye, es que la persona que no es vegana pues no se alimenta igual de bien, no tiene ese interés, que muchas veces puede decir, los beneficios vienen por ahí. Oye, no, ya es que eso, o sea, de la propia alimentación, es decir, ya de meter más vegetales, hay una mejoría. Ya no, da Ujú. igual que tú también te alimentes bien, que aquí va a ser, con esto va a ser un poco mejor. Y eso me parece que es fundamental. De hecho, Edu, no sé si te parece bien que como el final, ¿no? de esta tertulia, esta charla, porque llevamos ya 40 minutos, pero se me han pasado volado. Sí. eh, Hagamos un poco de plot twist, porque es verdad que hasta ahora, bueno, pues llevamos 40 minutos abogando, no recomendando, pero abogando o divulgando de, oye, una alimentación vegana tiene todos los indicativos por la evidencia científica que hay y por lo que se va a seguir haciendo o lo que se está haciendo actualmente, de que a nivel salud es mejor o parece que es mejor que una alimentación que meta alimentos de origen animal o proteína de origen animal, que a nivel de rendimiento deportivo también puede darte un rendimiento súper óptimo, o sea, que no hay ningún tipo de problema. De hecho, hay ejemplos claros, como el caso de Novak Djokovic, pero también hay más, de élite, que lo tienen. Ujú. Y entonces, claro, la gente que lo escuche dirá, joder, entonces me paso a plantas, o sea, me voy a morir, ¿no? O Sí. sea, pero me quedan 2 días. Entonces, a veces este final puede ser un poquito de, mira, como he dicho al principio, ¿no? Hay varios extremos, nosotros estamos en el medio a nivel informativo, pero decir también, o finalizar diciendo, a ver, si tú ibas, como has dicho tú, Edu, ¿no? Si una persona que me está escuchando y no es vegano o vegetariano, yo le diría, mira, no pasa nada,
puedes seguir viviendo. No, pero Sí. no pasa nada. Pero lo que quiero que saques de esto es, eh, con todo lo que te hemos dicho, no significa que tengas que volverte vegetariano vegano, porque como dice Edu, no lo hagas por salud, o sea, no lo hagas por moda. Bueno, puedes hacerlo, pero me refiero, tiene que ser una condición un poco mayor. Dos, mete interés en tu alimentación, porque aunque metas alimentos de origen animal, puedes estar igual de sano, como dices, o vivir los mismos años. Al final te puedes alimentar correctamente igual, que aquí en nutrición no hay una llave o algo concreto que sea el kit de la cuestión. Y yo creo que lo importante a remarcar es eso, ¿no? Decir, oye, mira, si desplazas tu alimentación a una alimentación con donde haya cada vez más alimentos de origen vegetal, mejor, pero que no descuides ningún punto de alimentación si tampoco lo haces, porque al final es lo que va a marcar la diferencia. Claro, claro. Yo creo que el mejor consejo que podemos dar es justo lo que has comentado. Intentar seguir. No hace falta que elimines la carne, no hace falta que elimines productos de origen animal, pero sí tender a una dieta o un patrón vegetariano lo máximo que puedas. Sí, sí. Es decir, sigue consumiendo carne, sigue consumiendo tal, lo que tú quieras, pero desde luego lo que no debes hacer es basar tu alimentación en productos de origen animal y sobre todo carne. Sí. Ves reduciéndola poco a poco, hasta que llegas a un punto en el que tú te encuentres a gusto, te encuentres bien, vas aumentando otro tipo de productos, de fuentes de proteína vegetal, por ejemplo, y ya está. Eso es creo que es la mejor recomendación y la recomendación más responsable que podemos hacer. Totalmente, totalmente. Y como tú también has dicho antes, el tema de que no olvides, porque como tú dices, ahora mismo yo creo que la dieta mediterránea, yo me acuerdo que hice como un artículo escrito en un sitio y que era, en la dieta mediterránea se va de Erasmus, porque yo dije, la dieta mediterránea ni se defiende tanto, ¿quién la hace? Me refiero, o sea, que está muy bien, nos ponemos medallitas en el pecho, pero vamos, con el dedo de una mano te cuento quién hace dieta mediterránea de hoy, ¿sabes? O sea, Exactamente, que esto me hace mucha exactamente. gracia. No, yo como bien dieta mediterránea. A ver, Sí. habrá que ver. Porque dieta mediterránea es casi que semi-vegetariana, como has dicho. Eso es. Y nadie come la cantidad de verduras que marca la dieta mediterránea, la cantidad de hidratos, legumbres, tipo de esos alimentos, cantidad de carne. Ahora mismo lo que, y eso reconozco que allí teníamos un profesor de la universidad que tenía razón, llevamos una dieta hiperproteica ahora mismo, es que es verdad, la Sí, gente sí, totalmente. valora mucho más la proteína, lo mete. Entonces, en esos cambios de alimentación, si tú quieres que todo vaya súper fino a nivel de salud, rendimiento, deporte y objetivos, oye, no le dais tanta prioridad a la proteína de origen animal. Oye, pues, todo carne, todo pescado a la plancha, y si es un poquito de pan o un poquito de tal acompañando, o una tortilla francesa para cenar y ya está, con pechuga de pavo en loncha, que está genial, ¿eh? Pero prioriza sobre todo, oye, aumenta la cantidad de verdura que estás tomando. Oye, mete también hidratos de carbono de calidad, mete grasas de calidad. Oye, si eso significa que tienes que comer un poquito menos de carne o de huevos y tal, no pasa nada. Mientras esté estructurado, te va a venir mucho mejor en todos los sentidos, ¿sabes? Me refiero que no hace falta que lo elimines, pero mira a ver la estructura de lo que estás comiendo, porque seguramente, aunque estés comiendo proteína y la proteína sea de máxima calidad, no significa que te estés alimentando bien, ¿vale? Ujú. Correcto. Totalmente de acuerdo. No puedo añadir nada más. Vale, tío, pues lo primero, a la gente que lo esté escuchando, que espero que, uno, que le haya gustado lo que estamos comentando, porque creo que han sido 43 minutos, pero sinceramente creo que hemos dado mensajes súper certeros de, oye, mira, así es como está un poco el mundillo a nivel mediático, esto es lo que hay, esto es lo que existe, o sea, a nivel de deporte, salud, esto es lo que hay también, pero sin movernos locos, en el sentido, no estamos dando un mensaje de vente con nosotros a nuestro bando, sino aquí tienes lo que hay, tú haz lo que quieras, tienes estas recomendaciones. Me parece que es muy interesante que la gente que lo escuche también pues tenga esa capacidad de abrir la mente, como has dicho, y decir, ok, vale, pues ya lo sé, lo valoro, y, y no voy a hacer ni puto caso de lo que me digáis, que también puede ser, pero por lo menos que sepas lo que hay, ¿no? Como yo digo, yo prefiero que alguien, y lo digo en serio, ¿eh? Y con esto termino y te dejo tu parte final. Pero yo prefiero muchas veces que alguien me diga, mira, José, te escucho, te hago caso, o sea, como tal cosa, te escucho, te entiendo, comprendo lo que dices, tienes razón, pero es que no tengo interés en hacerte caso de lo que estás diciendo. O sea, prefiero que me digas eso, o que alguien me diga eso, y decir, vale, genial, si al final tú tienes la decisión final, no pasa nada, genial. A que te cierres en banda o me des la razón como los tontos. ¿No? Es decir, no, mira, sé consecuente, esto es lo que hay, vale, genial, pues yo decido que voy a alimentarme igual. Estupendo. Y ya está, simplemente con esa Exactamente. final un poco de desahogo. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí, yo pienso igual. Hay mucha gente que me da mucha pena cuando, sobre todo por redes sociales, que todo el mundo opina, ¿no?
Y me da mucha pena de que veo a gente muy ciega en esto. Y bueno, hay gente que no quiere aprender, que no quiere ir más allá, sobre todo cuando le enseñas las cosas y dices, oye, pues a ver, tú cuando dices esto, ¿en qué te basas? Pero así, directamente. Y no lo saben, es porque lo han escuchado de no sé de dónde, de no sé tal. Entonces, claro, es un poco complicado debatir en redes sociales porque te enfrentas a argumentos de mierda, básicamente. Total, Entonces, claro, no puedes jugar con eso. No, no puedes. totalmente. Pues, Edu, tío, un placer tenerte en el podcast de nuevo. A ver si ya repetimos en un futuro otra vez, sobre todo porque yo creo que este Seguro. episodio, quien se lo escuche, pues igual aprende ciertas cosillas o se cabrea, también puede ser a partes iguales, pero sobre todo que pueda haber esta visión y esta realidad. Y a eso, que a la gente que lo esté escuchando, viendo, que espero que le haya gustado, que dejen comentarios o que comenten cualquier duda que tengan. Y Edu, tío, un placer tenerte aquí. El placer es mío, como siempre. Muchas gracias por invitarme. Nada, y ya pues nos vemos en el siguiente episodio. Así que nada, un saludo a todos.